Estamos con el profesor Hassan Pérez, doctor en Historia de la Universidad de La Habana y escritor. Desde hace 60 años, Cuba sufre un bloqueo económico y social por parte de Estados Unidos, que incluso no se levantó durante la pandemia, causando pérdidas estimadas de más o menos 4.500 millones de dólares, si tengo bien entendido, que también afecta a empresas europeas que quieren invertir en Cuba. ¿Cuáles son los motivos que Estados Unidos siga empeñada en mantener las sanciones e incluso seguir endureciéndolas? Estados Unidos ha diseñado a lo largo de más de 60 años una política integral, una verdadera guerra económica con el objetivo de doblegar a la revolución cubana. Desde 1962, como lo conocemos hoy, comenzó la política del bloqueo, pero en realidad es anterior a esa fecha. Desde enero de 1959 prácticamente la élite política estadounidense decidió emprender una serie de acciones contra nuestro país con el propósito cimero de quebrar a la revolución, de derrotar a ese proceso emancipatorio, un proceso que venía levantando ya desde su etapa inicial no solamente la luz de la esperanza para los pueblos latinoamericanos, sino también la demostración de que era posible una sociedad diferente, una sociedad superior. Estados Unidos desde entonces para acá ha integrado, articulado acciones diversas en el plano político, jurídico, económico, aplicando medidas coercitivas, sanciones, valiéndose de diferentes instrumentos jurídicos, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, regulaciones de la Oficina de Control de Activos Cubanos, la conocida OFAC de 1963, decisiones también tomadas en 1979 y las más conocidas, Ley Torricelli de octubre de 1992 y Ley Hart-Burton de marzo de 1996. En la etapa actual, ese bloqueo se ha renovado, se ha incrementado, ha multiplicado su saña contra el pueblo cubano a partir de las 243 sanciones, medidas coercitivas aplicadas bajo la administración del presidente Trump, que están vigentes en la actualidad y que han sido mantenidas por la administración del presidente Biden. Dos de esas decisiones de más largo alcance adoptadas por Trump fueron en mayo del año 2019 activar el denominado título 3 de la ley Hart-Burton, ese que permite a los tribunales estadounidenses llevar y someter a juicio en su país a empresarios, a hombres de negocios de cualquier latitud que hayan comerciado con Cuba. Y también el presidente Trump, unos días antes de abandonar la Casa Blanca en enero del año 2021, en el entorno al 11 al 12 de enero de ese año, recolocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida de extraordinaria significación negativa, porque ha supuesto la cancelación de múltiples operaciones financieras, económicas, que Cuba sostenía con diversas entidades a nivel mundial, que ahora, bajo esta decisión, están impedidas de poder tener vínculos normales como sostuvieron durante décadas con nuestro país. Yo diría que esa es, en modo sucinto, un panorama de bloqueo de su devenir histórico hasta la actualidad. Se ha incrementado, ha significado pérdidas de más de 160.000 millones de dólares a precios corrientes que el pueblo cubano ha tenido que pagar. La inmensa mayoría de los economistas de la actualidad consideran que si este último año Cuba no hubiera recibido pérdidas en el entorno de los 4.800 millones de dólares, nuestro Producto Interno Bruto habría crecido un 9%. Para cualquier economía sería muy difícil tener que lidiar en un escenario internacional ya en sí mismo complejo bajo estas condiciones. Supongamos entonces, imaginemos desde otra perspectiva, de otra latitud, cuánto significa esto para un país tercermundista, subdesarrollado, para la mayor de las Antillas, que es un pequeño archipiélago en el Mar Caribe. La votación que ha tenido la semana pasada en las Naciones Unidas ha sido prácticamente unánime para que se levante el bloqueo. ¿Esto puede suponer más presión diplomática al gobierno de Estados Unidos para que se levanten esas sanciones? Hay una exigencia a la comunidad internacional para que el bloqueo cese. Y es una exigencia que se ha mantenido a lo largo de ya de 3 décadas. Es la 31ª ocasión. Durante 31 años de manera consecutiva, Cuba ha logrado que se apruebe en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución contundente que dice
con toda fuerza, con toda energía, con toda claridad que el bloqueo es un acto criminal. Este año fue 187 votos y como ha sido también histórico, los únicos dos gobiernos que votaron en contra, Estados Unidos e Israel, y en este caso se abstuvo el gobierno ucraniano. Sabemos que las decisiones de la Asamblea General no tienen un carácter vinculante, no son de obligatorio cumplimiento, pero no podemos restarle importancia a lo que significa esta denuncia. Es un clamor de naciones de un espectro variado. Ya no queda prácticamente ningún otro país que le diga, por los claros, en su perfecta lengua de comunicación, español, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, en todos los idiomas del mundo, a la élite política estadounidense que ese bloqueo es criminal. Yo creo que tiene que, amparado en ese gran respaldo, como una vez pidió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la comunidad internacional, los intelectuales, los movimientos sociales, tenemos que hacer presión para que se haga cumplir el mandato de las Naciones Unidas. Debe existir la voluntad de la mayoría, y la mayoría ha dicho, no se recuerda otra decisión en el seno de la ONU que se vote con una diferencia tan aplastante, con una diferencia que es abismal y que demuestra que el gobierno de los Estados Unidos ha quedado aislado, ha fracasado su política de doblegar a la revolución cubana y ha quedado aislado ante la opinión pública internacional. A Cuba se le ha reconocido internacionalmente por su aportación de médicos a los países que lo han solicitado. A pesar de las penurias que está pasando, ¿seguirá con su política de aportación de médicos a países en desarrollo? Cuba ha mantenido una postura invariable de más de 60 años de ayuda solidaria, desprendida en múltiples terrenos. Y la salud es el campo emblemático. Desde que enviamos nuestra primera brigada médica a Argelia en 1963 hasta hoy, ya es prácticamente imposible poder hacer el cálculo exacto de cuántos profesionales de la salud, hombres y mujeres de batas blancas, enfermeros, paramédicos, personal calificado, ha estado prácticamente en más de 100 naciones. La pandemia demostró una vez más esa voluntad inquebrantable de ayudar. Enviamos 56 brigadas a más de 48 países, incluyendo naciones europeas como Andorra e Italia. Y vino a ser la confirmación de la formación altruista con la cual nos hemos educado y el compromiso que tenemos con salvar vidas donde quiera. Cuba entiende que lo más importante de una sociedad son sus seres humanos, sus hombres, sus mujeres, sus niños, sus ancianos. Y donde quiera que ha podido ayudar, incluso cuando nuestros recursos han sido muy escasos, como en la actualidad, jamás se ha dudado un segundo en de inmediato prestar esa ayuda en condiciones de emergencia, huracanes, terremotos, tsunamis y en condiciones permanentes, donde nuestras brigadas médicas, como en Haití y otros muchos lugares, han estado desplegadas a lo largo de años. Yo recordaba precisamente en esta propia nación caribeña que hace muchos años la población tiene una especie de axioma: después de Dios, los médicos cubanos, porque han llegado hombres y mujeres que tocan, que dialogan, que exponen ese concepto de la medicina preventiva, que hacen pesquisaje, que hacen trabajo de campo y que también en un quirófano son capaces de salvar una vida con operaciones de alta complejidad. Y eso es una expresión de una voluntad real acendrada durante todas estas décadas, de la cual los cubanos nos sentimos profundamente orgullosos. Debido a que muchos cubanos han emigrado a otros países por motivos económicos, si la situación económica de la isla mejoraría, regresarían parte de esos que se han tenido que marchar por motivos económicos. La migración es un fenómeno consustancial a la propia existencia humana. Sí. El devenir de la humanidad se puede contar a través también de procesos migratorios. Históricamente, los flujos han venido de las naciones pobres a los lugares más desarrollados, desde el punto de vista foráneo y también a nivel interno en los países de las regiones más atrasadas, aquellas que tienen mayores oportunidades de empleo y laboral. Las crisis económicas acentúan los procesos migratorios. No es una cuestión que esté ocurriendo por vez primera, y es cierto que ha habido un incremento en los últimos 2 años, es un resultado directo de esa política de presión, de esa política de querer asfixiar a nuestra economía y a nuestro país a cualquier costo. La inmensa mayoría de los cubanos seguimos trabajando en nuestro país, pero es cierto también que se ha venido incrementando ese flujo. Cuba tiene una relación armónica, la viene construyendo hace muchas décadas con su comunidad en el exterior. En el año 78 hubo un diálogo muy trascendente del comandante en jefe con cubanos que vivían en los Estados Unidos,
y después sucesivamente ha habido lo que se denominan los grandes encuentros de las conferencias La Nación y la Emigración, en la década del 90, en el año 2004, y ahora estamos a solo unas horas de que acontezca en Cuba una nueva edición en condiciones inmejorables desde el punto de vista del diálogo creado entre las autoridades del gobierno cubano y la inmensa mayoría de los cubanos que están en el exterior. Nosotros nos sentimos orgullosos de los triunfos de los cubanos en el exterior y queremos que tengan una relación armónica en la cual nuestro país no pone ningún obstáculo para que sí ocurra, siempre que se haga sobre base de respeto, se haga sobre base de querer ayudar a la familia, a las cuestiones que ocurren con otros migrantes. No es Cuba quien pone trabas, es todo lo contrario. Las decisiones adoptadas para mejorar ese diálogo son irreversibles y cada vez más somos testigos, todo aquel que ha podido representar a su país, incluso delegaciones oficiales y también en el plano académico, en el plano cultural, de la cantidad de cubanos que se insertan en las comunidades y no abandonan a su país de origen. Durante las últimas horas se ha estado efectuando un importantísimo festival de la cultura en Cuba. Cuba va contigo, Cuba va conmigo. Artistas de más de una veintena de países, de los muchos que están diseminados en toda la geografía, que han ido a presentarse, a reencontrarse con su público cubano de manera presencial o vía online, y en todos los casos uno ve testimonios también impactantes, coreógrafos que llevan 30 años en Italia, pianistas que han residido prácticamente toda su vida en México, en el seno de los Estados Unidos, y que sienten que la cubanía es lo que los distingue. Así queremos que sea en todos los ámbitos de la sociedad, y yo diría que nada va a venir a fracturar la unidad de los cubanos, de la nación cubana, donde quiera que estemos. Nuestro país, que es el vórtice, es la piedra angular de ese proceso, pero con la sumatoria de todos esos cubanos que llevan en sí la huella indeleble de nuestra obra, porque han sido formados como producto del sistema político, económico, social que ha permitido, que permitió que personas de un estrato muy humilde llegaran al estrellato en el campo de las artes, en el campo del deporte, en el campo de la investigación. Es decir, Cuba tiene una absoluta normalidad, pluralidad para integrar esos saberes, y nos sentimos además muy contentos de esas energías y ese conocimiento acumulado que hoy se pasea por el mundo, pero que también retorna desde muchos sentidos a nuestro país. ¿Y cómo se ha sentido acogido, digamos, en estas jornadas en este país? Bueno, quiero agradecer profundamente a los organizadores de este periplo, a Defensen, Cuba, a todas las instancias de la Asociación de Cubanos en Cataluña, a instituciones también similares en Andalucía, en Córdoba, en Málaga. Me he sentido muy contento, he comprobado lo que ya sabía. Hay una solidaridad potente, vigorosa, muchos amigos, muchos hermanos que defienden cotidianamente la obra de la revolución. Me he encontrado también con muchos cubanos que hace años, algunos de ellos, otros de manera más reciente, viven aquí en España y también dan su aporte para que se defienda, para que se conozca nuestra obra, y nos vamos con las mochilas cargadas, con energía para retroalimentar a nuestros compañeros. Y si de alguna manera hemos contribuido a poner un granito de arena en ese gran proceso de un puente entre nuestras culturas, entre nuestras identidades, y en dar a conocer la realidad de nuestro país, nos sentimos satisfechos. Me siento muy contento, veo una sociedad dinámica, dialéctica, con sus contradicciones, con sus problemáticas, como las tienen todas, pero donde la llama de Cuba no se ha apagado, la llama de la revolución, la llama de la defensa de un proceso de esa envergadura sigue latiendo muy hondo en el corazón de muchos catalanes y de muchos españoles. Vale, muy bien. Gracias y deseamos mucha suerte para Cuba y para los cubanos. Un gran saludo para todo el colectivo de Marea. Un placer.